¿Alguna vez has tenido que aguantar que te humillen en público solo para después ver cómo la vida le cobra la factura a quien te lastimó? Soy Natalia, tengo 34 años y vivo en Guadalajara, y lo que les voy a contar hoy cambió para siempre la relación con mi suegra, doña Carmen. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte. Son solo unos segundos y me ayudarías muchísimo a seguir compartiendo estas historias reales que mueven nuestras emociones. Todo comenzó hace 3 años, cuando conocí a Roberto en una cafetería del centro de Guadalajara. Él trabajaba como gerente en una empresa de construcción y yo era coordinadora de eventos en un hotel boutique. Desde el primer día hubo química entre nosotros, y después de 1 año y medio de noviazgo, decidimos casarnos. La boda fue sencilla pero hermosa, en una hacienda en Tlaquepaque, con nuestras familias más cercanas. Pensé que había encontrado no solo al amor de mi vida, sino también una nueva familia que me recibiría con los brazos abiertos. Qué equivocada estaba. Doña Carmen, la madre de Roberto, tenía 58 años y había enviudado cuando mi esposo era adolescente. Ella había criado sola a Roberto y a su hermana menor, Patricia, y siempre presumía de haber sacado adelante a sus hijos sin ayuda de nadie. Desde el principio, su actitud hacia mí fue cordial pero fría. Nunca me gritó ni me insultó directamente, pero siempre había algo en sus comentarios que me hacía sentir incómoda. Comentarios como, «Ay, Natalia, qué suerte tienes de haberte encontrado con mi Roberto», o «Espero que sepas valorar todo lo que mi hijo puede darte», se habían vuelto parte de nuestras conversaciones familiares. Roberto siempre defendía a su madre. Es su forma de ser, Nati. Ella solo quiere protegerme porque sufrió mucho cuando murió mi papá. Dale tiempo, me decía cada vez que yo le comentaba sobre las indirectas de doña Carmen. Y yo, tratando de mantener la armonía familiar, decidía no hacer olas. Al final del día, yo amaba a Roberto y quería que nuestra relación funcionara, incluso si eso significaba tolerar a una suegra que claramente no me tenía en alta estima. Las cosas empeoraron cuando Roberto recibió una promoción en el trabajo. Su nuevo puesto como director regional venía con un salario muy generoso y varios beneficios adicionales. Doña Carmen no perdió la oportunidad de recordarme, cada vez que podía, que mi esposo era todo un profesional exitoso, y que cualquier mujer se sentiría afortunada de estar con él. Las indirectas se volvieron más directas, y yo empecé a sentir que cada reunión familiar era una prueba que tenía que pasar. El momento que cambió todo llegó en septiembre del año pasado. Roberto había organizado una cena familiar para celebrar el cumpleaños de doña Carmen. Habíamos reservado una mesa en Los Arcos, uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad, y toda la familia estaría ahí, doña Carmen, Patricia con su esposo Javier, y los tíos de Roberto, don Raúl y doña Esperanza, una pareja muy respetada en su círculo social. Yo había pasado días preparándome, eligiendo el vestido perfecto y hasta había mandado a hacer un pastel especial en una repostería exclusiva del centro. Todo iba bien durante la cena. Conversábamos sobre el trabajo de Roberto, los planes de Patricia para remodelar su casa, y las próximas vacaciones familiares. Hasta doña Carmen parecía estar de buen humor, riéndose de las anécdotas que contaba don Raúl sobre sus nietos. Yo empezaba a relajarme, pensando que tal vez finalmente estábamos progresando en nuestra relación. Pero entonces llegó el momento de abrir los regalos. Patricia le había comprado a su madre un hermoso collar de perlas, don Raúl y doña Esperanza trajeron una figura de cristal de Talavera, y Roberto le regaló un viaje a Puerto Vallarta que habían estado planeando. Cuando llegó mi turno, saqué mi regalo, un juego de cubiertos de plata con las iniciales de doña Carmen grabadas, algo que había visto que le gustó mucho cuando fuimos juntas de compras meses atrás. Ella lo abrió, lo examinó por unos segundos, y luego sonrió de esa manera que ya conocía muy bien. «Ay, Natalia, qué detalle tan práctico», dijo, y toda la mesa se quedó en silencio. «Se nota que sabes muy bien cómo invertir el dinero de mi Roberto». Lo dijo riéndose, como si fuera una broma inocente, pero el veneno en sus palabras era imposible de ignorar. «Seguramente cuando te casaste con él ya tenías todo planeado, ¿verdad? Una chica inteligente como tú sabe reconocer una buena oportunidad». El silencio en la mesa se volvió pesado. Patricia miró hacia abajo, incómoda. Don Raúl tosió y se concentró en su copa de vino. Doña Esperanza murmuró algo sobre lo rico que estaba el postre. Roberto se puso tenso y le lanzó una mirada de advertencia a su madre, pero ella siguió sonriendo como si no hubiera pasado nada. Y yo me quedé ahí, sintiéndome pequeña y humillada, con todas las miradas puestas en mí esperando a ver cómo iba a reaccionar. Pero en lugar de explotar o defenderme, decidí sonreír y seguir comiendo mi postre. «Gracias por el cumplido, doña Carmen».
Uno siempre trata de hacer las mejores decisiones en la vida, respondí con la voz más calmada que pude. Ella pareció sorprendida de que no hubiera mordido el anzuelo, pero no dijo nada más. El resto de la cena transcurrió en un ambiente tenso, y cuando llegamos a casa, Roberto se disculpó conmigo por la actitud de su madre. No sé qué le pasa últimamente, Nati. Nunca había sido así de directa, me dijo mientras nos preparábamos para dormir. Voy a hablar con ella mañana y le voy a decir que eso no se vale. Pero yo sabía que una conversación no iba a cambiar años de resentimiento. Doña Carmen había dejado muy claro lo que pensaba de mí, y yo tenía que decidir si iba a seguir aguantando sus humillaciones o si iba a hacer algo al respecto. La respuesta llegó 2 semanas después, de la forma más inesperada. Estaba revisando mi correo electrónico cuando encontré un mensaje sin remitente con el asunto, información importante sobre Carmen Herrera. Mi primera reacción fue borrarlo, pensando que era spam, pero algo me hizo abrirlo. El mensaje era corto y directo: si quieres saber la verdad sobre tu suegra, pregunta por las deudas del Casino Royal. Ella no es la mujer honesta que aparenta ser. Al principio pensé que era una broma de mal gusto o tal vez alguien tratando de causar problemas en mi familia. Pero la curiosidad pudo más que la precaución, y decidí investigar por mi cuenta. El Casino Royal era un lugar exclusivo en el centro de Guadalajara, conocido por ser frecuentado por gente de dinero. Tenía un contacto ahí, Melissa, una chica que había trabajado conmigo en el hotel y que ahora era hostess en el casino. Le marqué y le pregunté, de la manera más casual posible, si conocía a una señora llamada Carmen Herrera. «Ay, sí. Doña Carmen», respondió Melissa inmediatamente. «¿Cómo no la voy a conocer? Viene aquí como 2 veces por semana desde hace como 2 años. Es de las clientes VIP, siempre jugando en las mesas de póker y en las máquinas de ruleta». «¿Por qué preguntas?». Le dije que era mi suegra y que tenía curiosidad, pero no quise dar más detalles. «Pues mira, entre tú y yo, he escuchado a los gerentes hablar de que le debe una lana considerable al casino. Como que pidió varios préstamos y ahorita anda batallando para pagarlos. Pero eso queda entre nosotras, ¿eh?». Mi corazón se aceleró. Doña Carmen, la mujer que siempre presumía de su moral intachable y de haber sacado adelante a su familia con trabajo honesto, tenía una adicción al juego que había mantenido en secreto. De repente, muchas cosas empezaron a tener sentido: las veces que había visto a Doña Carmen nerviosa cuando sonaba su teléfono, sus preguntas indirectas sobre los ingresos de Roberto, e incluso su insistencia en que mi esposo invirtiera en negocios seguros, que ella le recomendaba. Decidí investigar un poco más antes de hacer cualquier cosa con esta información. Hablé con una amiga que trabajaba en un banco y le pedí que, de manera discreta, averiguara si Doña Carmen tenía problemas financieros. Una semana después, me confirmó que efectivamente había varios préstamos a su nombre y que su historial crediticio mostraba pagos atrasados y deudas acumuladas. Ahí fue cuando decidí que había llegado el momento de que Doña Carmen probara su propia medicina. Pero no iba a confrontarla directamente ni a hacer un escándalo familiar. Iba a esperar el momento perfecto, y ese momento llegó más pronto de lo que esperaba. La empresa de Roberto organizaba cada año una cena de gala para celebrar el cierre del ejercicio fiscal y reconocer a los empleados destacados. Era el evento más importante del año, con directivos, clientes importantes y sus familias. Roberto, como director regional, tenía que estar ahí con toda la familia, incluyendo a Doña Carmen, quien siempre esperaba este evento con ansias porque le encantaba presumir frente a la gente importante de la empresa. La noche del evento, todos lucíamos elegantes en el salón de fiestas del Hotel Presidente Intercontinental. Doña Carmen había estrenado un vestido caro y no paraba de hablar con las esposas de los otros directivos sobre lo orgullosa que estaba de su hijo y de cómo ella había sido fundamental en su éxito profesional. Yo la observaba desde lejos, viendo cómo se pavoneaba y hablaba de la importancia de mantener una reputación impecable y de ser ejemplo para las nuevas generaciones. La oportunidad perfecta se presentó cuando Doña Carmen estaba conversando con la esposa del director general, Doña Beatriz, una señora muy influyente en los círculos sociales de Guadalajara. Estaban hablando sobre lugares de entretenimiento en la ciudad cuando Doña Carmen comentó: «Ay, Doña Beatriz, yo siempre le digo a las muchachas jóvenes que hay que tener mucho cuidado con dónde se meten. Hay lugares en esta ciudad que solo traen problemas y vicios». Fue en ese momento cuando me acerqué al grupo con una sonrisa casual. Disculpen que me meta en la conversación, pero escuché que hablaban de lugares de entretenimiento. ¿Conocen el Casino Royal? He oído que es muy exclusivo, pero también que algunas personas han tenido problemas ahí por apostar más de lo que pueden permitirse. Miré directamente a Doña Carmen mientras decía esto,
y vi cómo su cara se puso pálida. Sí, he escuchado de ese lugar, respondió doña Beatriz. Dicen que es muy elegante, pero yo nunca he ido. Los casinos me parecen muy arriesgados. Doña Carmen balbuceó algo sobre que ella tampoco conocía mucho del tema, pero su nerviosismo era evidente. Yo continué, sí, es que una amiga que trabaja ahí me contó que han tenido casos de clientes que se endeudan terriblemente y luego tienen que pedir prestado para pagar. Imagínense qué terrible debe ser vivir con esa presión económica y encima tratar de mantener las apariencias. El grupo siguió conversando sobre otros temas, pero doña Carmen se quedó callada el resto de la noche. Cada vez que alguien mencionaba algo relacionado con dinero o responsabilidad, ella se veía más incómoda. Roberto notó el cambio en su madre y me preguntó si había pasado algo, pero yo solo le dije que tal vez estaba cansada. Pero la verdadera bomba explotó 3 días después. Doña Beatriz, quien aparentemente había quedado intrigada con nuestra conversación sobre el casino, había hecho sus propias investigaciones. Al ser esposa del director general, tenía contactos en muchos lugares, incluyendo el Casino Royal. No solo confirmó la adicción al juego de doña Carmen, sino que también descubrió que ella había estado usando el nombre y la posición de Roberto para obtener créditos más altos en el casino. La noticia se extendió como pólvora entre el círculo social de la empresa. En 3 días, toda la gente que había visto a doña Carmen presumir en la cena de gala sabía la verdad sobre su situación financiera y sus problemas de ludopatía. Peor aún, algunos clientes importantes de la empresa empezaron a cuestionar si la falta de ética de la madre podría afectar la confiabilidad del hijo. Roberto recibió una llamada de su jefe pidiéndole una explicación. Mi esposo estaba devastado, no solo por descubrir la doble vida de su madre, sino también por darse cuenta de que sus propias oportunidades profesionales podrían estar en riesgo por las acciones de ella. Cuando confrontó a doña Carmen, ella finalmente admitió todo: las deudas que se acumulaban por más de 200,000 pesos, los préstamos que había pedido usando información de Roberto, y las mentiras que había mantenido durante 2 años. ¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá?, le gritó Roberto durante una reunión familiar en casa de Patricia. ¿Sabes el daño que me has hecho en el trabajo? ¿Sabes lo que va a pensar la gente de mí? Doña Carmen lloraba y se disculpaba, pero ya era demasiado tarde. La reputación que tanto le importaba había quedado destruida, y la confianza de su hijo se había perdido para siempre. Lo que más me impactó fue ver cómo doña Carmen trató desesperadamente de culpar a otros por su situación. Primero dijo que había empezado a apostar porque se sentía sola. Luego culpó al casino por haberla engañado con sus promociones. Incluso llegó a insinuar que yo había tenido algo que ver con que saliera a la luz su secreto, pero Roberto ya no le creía nada. El daño a su imagen social fue devastador. Las señoras del club social donde doña Carmen había sido socia por años empezaron a evitarla. Las invitaciones a eventos se detuvieron. Incluso en la iglesia, donde siempre había sido muy activa, la gente la miraba con desconfianza y susurraba cuando pasaba. La mujer que tanto había disfrutado de humillarme por considerarme una cazafortunas, ahora enfrentaba el juicio público por sus propias acciones deshonestas. Roberto tuvo que pedir un préstamo personal para ayudar a pagar las deudas más urgentes de su madre y evitar que el asunto escalara legalmente, pero dejó muy claro que esa sería la única vez que la ayudaría económicamente. También le puso un ultimátum: tenía que buscar ayuda profesional para su adicción al juego y nunca más volver a apostar, o perdería completamente el apoyo de la familia. En cuanto a mí, curiosamente, mi relación con Roberto se fortaleció después de esta crisis. Él se dio cuenta de que durante todos estos años, yo había aguantado las humillaciones de su madre con una paciencia que él no había valorado lo suficiente. Perdóname, Nati, me dijo una noche. Me tomó ver a mi mamá destruir su propia vida para darme cuenta de que tú has sido la persona más honesta y estable en mi mundo. Nunca más voy a permitir que nadie te falte al respeto, incluyendo a mi propia familia. Hoy, casi un año después, doña Carmen sigue asistiendo a terapia para ludópatas y trabajando medio tiempo en una tienda para ayudar a pagar sus deudas restantes. Vive en un departamento pequeño que Roberto le ayudó a conseguir, muy diferente a la casa grande donde solía recibir visitas y presumir de su estatus social. Su actitud hacia mí cambió completamente, ahora es respetuosa e incluso amable, aunque siempre hay una tristeza en sus ojos que me recuerda el precio que pagó por sus años de arrogancia y deshonestidad. La ironía de toda esta situación es que doña Carmen se destruyó a sí misma tratando de humillarme a mí. Mientras ella me acusaba de ser una interesada que se había casado por dinero, ella misma estaba arriesgando la estabilidad económica y reputación de su familia por una adicción que mantuvo en secreto. Al final,
No necesité defenderme de sus ataques, solo tuve que esperar el momento correcto para que su propia hipocresía saliera a la luz. Esta experiencia me enseñó que la paciencia y la observación pueden ser armas más poderosas que la confrontación directa. También me mostró que las personas que más critican a otros suelen ser las que más secretos oscuros esconden. Doña Carmen cavó su propia tumba social y familiar con cada apuesta que hizo, con cada mentira que dijo, y con cada humillación que me hizo pasar. Yo solo fui testigo de cómo la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz.